Yo lo primero que quiero hacer es una pregunta que creo que es bastante interesante si la analizas, y es, ¿la ciencia, y os lo pregunto a los dos, puede responder al por qué o solo al cómo? Javi, como científico. Pimpinela. Dilo tú. Dale. Porque el cómo es evidente que estáis metidos en ello, ¿no? Pero ¿y el por qué? Sí, creo que en muchas preguntas es capaz de llegar al por qué, y es el objetivo de la ciencia. Yo creo que la ciencia no tiene límites en cuanto a ambición de capacidad de responder cosas. ¿Qué ocurre? Que una cosa es lo que tú quieres responder, otra cosa es lo que consigues responder. Entonces, tal y como está el método actual de la ciencia, es capaz de dar un marco de respuesta a ciertas preguntas, pero otras escapan. Y aquí vienen varios problemas. El primero, y más grande, es que somos parte del sistema que queremos estudiar. Con lo cual, jamás, y esto es una cosa que no se estudia en las facultades de ciencia y debería estudiarse, jamás podemos ser plenamente objetivos en cuanto a nuestro método de estudio de un sistema del que formamos parte. Y eso es una limitación muy grande, porque al final somos el observador que está implicado en el método de observar, y es imposible no afectar el estado de lo que estamos observando. Y después hay una cosa que me fascina, y es que hay una frase, ¿no? Es, si el universo si el cerebro fuera tan simple como para poder entenderlo, no podríamos entenderlo porque seríamos muy simples. Puede que con el universo también pase algo parecido, que al final el universo es muy complejo, lo que hace que exista seres como nosotros, pero es tan complejo que ni siquiera nosotros mismos lo podemos entender. O sea, la propia complejidad es la que permite que haya cosas, pero esa complejidad a la vez nos cierra la capacidad de llegar a cierta profundidad. Entonces, creo que la ciencia aspira a entender muchas cosas, pero que es un método súper limitado, que muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto es limitado, y en particular está limitado por la propia subjetividad de la persona que intenta entender desde una posición que es integral dentro del propio sistema. Cuidado con las herejías a la ciencia que puedes lanzar hoy. Que ya entre el debate de Tartaria y esto, directamente lo próximo es hacer tarot. Sí, yo espero que no me digas que las estrellas no existen. Bueno, luego haremos un pequeño análisis. Haremos un pequeño análisis del debate contigo también. Una parodia. O sea, repetimos otra vez. Los mejores momentos. ¿Sabes? Un día tenemos que hacer esto, tío. Tenemos que hacer una reacción, porque yo casi no lo he vuelto a ver, entero no lo he visto. Está guapo, ¿eh? Y tendríamos que hacer una reacción y un análisis de... Sí, pero punto a punto, o sea, verlo todo y ir parando. Hay cada momento que haces unas caras cuando cierta persona dice ciertas cosas. Yo estaba en modo show y a la vez en modo que me parece algo fascinante. O sea, me parece fascinante. Yo disfruté como un fenómeno. Yo sufrí. Sí, tú lo pasaste mal. A ti se te veía pasándolo mal, sí. Lo pasé muy mal. Sabía que bueno, pues sabía lo que había. Yo te di disfrutar mucho. Pero luego es verdad que terminaste muy contento, yo creo, ¿eh? Sí, quedé contento porque iba con unos objetivos personales de cosas que quería transmitir y creo que se transmitieron. Sí, yo creo que se cumplió el objetivo. Sí. O sea, yo creo que salió el debate muy bien y que la gente lo disfrutó. Hay gente que lo disfrutó para reír, evidentemente, para fumarse 2 porros. Y que eso es una parte del objetivo, pero también yo creo que hay mucha gente que lo vio y que reforzó la postura incluso científica. Sí. Y también vio que dialogar nunca es malo. Dialogar nunca es malo. Intentar esconder o meter debajo de la alfombra provoca mártires y provoca al revés. Luchadores antisistema que les das un poder porque los escondes. Claro. Te pregunto a ti ahora, ciencia. Venga. Porque luego hablaremos un poquito más del tema del debate, que creo que es incluso interesante a nivel ético y todo eso. Hay muchas aristas a tocar. El tema de la ciencia y el por qué. Evidentemente el cómo lo toca, ¿no? Y se basa en ello. ¿Cómo pasan las cosas? ¿Por qué si muevo esto realmente lo puedo mover? Pero ¿y el por qué? ¿El por qué es algo que la ciencia algún día podrá explicar? ¿O esto está solo enfocado al mundo del pensamiento y la filosofía? Claro, eso es una buena pregunta. O sea, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que si por ciencia entendemos la ciencia moderna, ¿no? Entonces la ciencia moderna se ha como atrincherado en un método concreto, que es un método matemático empírico, ¿no? En el que yo hago una serie de experimentos y construyo teorías con un lenguaje matemático, ¿no? Entonces, eso da para responder y abordar muchas cuestiones, pero hay preguntas que sencillamente no las puedes abordar desde ese método, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan responder, sino que se tienen que intentar abordar desde otra perspectiva más filosófica, quizás más abierta a otras metodologías o más abierta a dejar entrar cosas que no sean lo estrictamente empírico-matemático, ¿no? Y yo creo que la pregunta del por qué es una de esas.
como mínimo la pregunta del por qué último, ¿no? Porque incluso si nos imaginamos, no, ostras, la ciencia consigue la teoría del todo y las leyes más fundamentales y tal, aún así te puedes seguir preguntando, vale, pero ¿por qué hay esas leyes fundamentales y no otras? ¿Son necesarias? ¿Cómo podemos realmente saber que son necesarias? Etcétera, ¿no? O sea, sigue habiendo como preguntas que quedan un poco en el aire, que creo que son importantes, ¿no? Y que ya no puedes hacer experimentos para intentar resolverlas, ¿no? Sino que tienes que intentar, pues, reflexionar y ver cuáles son las consecuencias de cada cosa y tal, y ahí decidir según una serie de preferencias. Bueno, eso dices ahora, dices, no va a poder, pero no, estamos pensando en 2025. Yo os hago una pregunta, otra pregunta relacionada con la ciencia y hasta dónde puede llegar, o cuáles son los límites. ¿Existen límites para la ciencia? ¿O a medida pasen los años, las décadas, si estamos aquí, espero que sí, cientos de años, miles de años incluso, ¿creéis que la ciencia, no el método científico, la ciencia, el estudio empírico de las cosas, tiene límites? Claro. ¿De que va a llegar un momento de techo, de ya no poder ir a más? ¿O realmente la ciencia, con el avance tecnológico, de pensamiento, etcétera, no tiene ningún límite y puede acabar explicándolo todo? Evidentemente es un juego de ya ir a muy futuros. Pero ¿creéis que la ciencia va a tocar techo y van a quedar respuestas sin responder de forma científica? Es una gran pregunta y de nuevo creo que una de las clases la ha dado él en cuanto a qué es la ciencia. La ciencia actual tiene un método y ese método puede evolucionar. Entonces no sabemos qué puede ocurrir en un futuro, pero si el método va evolucionando va a abarcar otras formas de generar conocimiento y quién sabe qué puede ocurrir. Lo que es correcto a día de hoy es que ha habido un programa histórico materialista de intentar entender la realidad conforme a un proyecto basado en una intuición, que es un dogma de fe, que el mundo es comprensible y es matematizable, que ha funcionado muy bien y que nos ha traído hasta aquí, pero no sabemos, y aquí viene una cuestión muy interesante, que hay escuelas que debaten al respecto, si ese programa se puede extender hasta el límite en el cual todo responda a una realidad matemática última, o si realmente este proyecto, como dices tú, tiene un límite. Entonces, creo que es una cuestión abierta y que está en debate en cuanto a que hay muchas personas que... hay una escuela que son reduccionistas, materialistas, que creen que sí, que todo responde a cómo las pequeñas partes del universo se interrelacionan conforme a unas leyes y una realidad matemática. Con esa mentalidad podría explicarlo todo. Y según estos reduccionistas, la ciencia debería ser capaz de responder cualquier cosa que te imagines. Un pensamiento, una idea, cualquier cosa que tú te puedas imaginar se podría reproducir o se podría predecir usando las matemáticas. Pero hay otro tipo de pensadores, filósofos, que creen que no, que la realidad última del universo no es científico-matemática y por lo tanto ese tipo de aproximación es insuficiente. Claro, o sea... Es que estoy completamente de acuerdo y sobre todo lo que has dicho es que depende al final a qué le terminemos llamando ciencia y tal, ¿no? Porque si nosotros nos vamos al pasado, nos vamos por ejemplo más a la Edad Media cuando todavía no teníamos la ciencia moderna, sí que teníamos cosas a las que les llamaban ciencia, ¿sí? Y ahí entraba la filosofía natural. Lo dijo el Chocas, ¿eh? Lo dijo el Chocas, es verdad. El Chocas tenía razón. Lo podría haber traído, que va a venir a Dogfight, le podría haber puesto aquí como el tercer experto. Exacto. Digo, Chocas, vamos a hablar de la alquimia medieval. O sea, cuéntame, ¿cómo lo hacían? Exacto. Entonces, o sea, mi punto es... Históricamente le hemos llamado ciencia a cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, en ciertas épocas históricas. Ahora le llamamos ciencia a una cosa que está limitada a un método matemático empírico. Entonces, según eso, pues la filosofía, que es lo que hago yo, no es ciencia en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor en el futuro, pues volvemos a expandir esa noción de ciencia para que abarque otras disciplinas intelectuales como la filosofía, ¿no? O sea, al final... O sea, lo que decía es que sí que hay preguntas, me parece, que tú con ese método no las puedes abordar, ¿no? O sea, ¿tú crees que con el método científico actual... Con un método matemático empírico puedes responder las preguntas que se prestan a ese método, ¿no? Pero habrá preguntas que es que no hay manera de abordarlas utilizando esa metodología, ¿no? Esa es tu opinión. No, claro. Bueno, no es solo mi opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, que esa es muy buena porque él está dando la opinión de que cree que no, pero tú al final no has expuesto tu opinión. ¿tú crees que...? Hay gente que piensa lo contrario. Hay gente que piensa lo contrario, pero se equivoca. No lo sabremos. No, pero se equivoca. Evidentemente no lo sabremos. Yo respeto tu opinión de mierda, ¿no? Exacto.
pero estás equivocado. ¿Tú crees que va a llegar a un techo? ¿Tú eres de los que piensa que al final el método matemático va a poder explicar absolutamente todo, incluso la no existencia o sí existencia de un ser divino, Dios, llamémosle como queramos, nuestro propósito en el universo? ¿O tú crees que no? Estoy en dudas, ¿sabes? No ¿Tienes tengo duda? idea. O sea, yo te doy... No, también es una respuesta. Yo te doy una pregunta... De mojarse, pero es una... Yo, por ejemplo, una pregunta que creo que no la puedes responder abordándola desde el método matemático empírico es ¿por qué funciona ese método? ¿Sí? O sea, ¿por qué es que algo tan abstracto como las matemáticas nos permiten entender algo tan concreto como la realidad física, ¿no? O sea, ¿dónde se da, o sea, cómo es que hay esa adecuación, ¿no? Pero ellos qué dirían, que estiman un resultado y si la cosa es correcta acaba dando ese resultado, ¿no? Y eso demuestra que la hipótesis es correcta. Claro, pero tendrías que hacerlo en todos los casos, supongo, ¿no? Para demostrar que ese programa tiene sentido. O sea, desde luego que el dogma reduccionista es un dogma, en el sentido de que no se puede demostrar. Y intentar demostrarlo es un tiro en el pie, porque no tiene sentido demostrar algo así. Pero es un programa que está funcionando, que va bien y que yo supongo que una forma de demostrarlo es que llegue a un final, ¿no? O sea, que sea capaz de explicarlo todo. En principio... Yo tengo también ciertas dudas en cuanto a que cada vez que la ciencia se enfrenta a lo subjetivo, que es la experiencia humana, patina. O sea, y luego si te fijas en las grandes incógnitas de todas las áreas de la ciencia apuntan al mismo lado. En biología es la vida, en el ser humano es la conciencia, en física el tema de la materia, y al final todo está relacionado con la existencia. Entonces, que todas las ramas del saber tengan el mismo agujero y que está relacionado con el sujeto consciente, da a pensar que posiblemente el método mismo falla ahí porque ese tipo de conocimiento no se puede conseguir por medio de esta aproximación. O sea, es posible que todo esto apunte a que no estamos usando la herramienta adecuada, estamos usando una llave inglesa a lo mejor para darle un clavo. Para picar. Y puede ser, o sea, yo a veces que me inclino a ese lado precisamente porque creo que la subjetividad es el gran caballo de batalla de la ciencia que no ha sabido resolver. Y ahí se encuentran todos los problemas de paradojas en mecánica cuántica, el problema del observador, porque desde que tratas la subjetividad en la situación del ser humano y su posición en el universo, cómo percibes, cómo sientes, el amor, el amor. ¿Sabes lo único que no puede explicar la ciencia? La ciencia, claro. Solo hay una cosa. No entra el espíritu. Hay solo una cosa, el amor, que no se puede explicar científicamente. Que además, pero decía en serio. No, claro. A mí, bueno, no, y él también. Él también. Por favor. Pero no, las estrellas bien, ¿no? Vale, okay. No, eso lo dices tú. Y fíjate, es tu opinión. Luego hablamos del amor, porque yo puedo estar de acuerdo con él. Qué bonito, ¿ves? Incluso en un debate así hay puntos de nexo. Y lo digo en serio, porque el amor, tú puedes explicar las reacciones químicas, puedes explicar la hay mucha dopamina, gente que dice que no existe el amor. Pero es una forma reduccionista. Una serie de combinaciones de neurotransmisores, hormonas, es una forma muy etcétera. reduccionista de verlo. O sea, intentar explicar la complejidad de una emoción. O sea, es el agujero que te estoy contando. O sea, puedes darle una explicación a través de componentes, de química y tal, pero te estás dejando parte de la ecuación. O sea, es muy difícil, no se ha conseguido, pero es muy difícil reproducir cosas como un pensamiento, una emoción o una intuición por medio de elementos matemáticos lógicos, porque o sea, no acaba de dar el resultado o no entendemos por qué está pasando esto. Hay un experimento, que es el que ya contamos la otra vez, la habitación roja, ¿no? Sí. Y es básicamente la cuestión es, ¿se puede reducir una experiencia humana a un conjunto de explicaciones teóricas? Y ese experimento es muy interesante en cuanto a esto. Según este experimento, el amor se puede explicar. O sea, hay una forma que yo a una persona que nunca ha amado le diga, mira, porque la dopamina llega al neurotransmisor, tal. ¿Te estoy explicando qué es el amor? ¿O te estoy dando una explicación? Y además aquí entraría la percepción única que cada individuo de este planeta tiene, que es absolutamente diferente y que aquí podríamos un poco enrocarlo a qué es la realidad. La realidad es lo que yo vivo, que es totalmente diferente a lo que vosotros vivís, por mucho que haya cosas en común.